Buenos días, profesora. Mi nombre es Jorge Gómez Medina. En esta oportunidad le vengo a explicar el laboratorio 3.1 regulación de voltaje. Para este laboratorio se trabajarán con tres cargas. Primero comenzaremos con una carga resistiva. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un módulo ERFI con el cual sacaremos línea y neutro para conectar la bobina secundaria, que en este caso se trabajará con ella, que es de 110. Paralelo a ella pondremos un voltímetro para hallar la corriente primaria. En la bobina primaria, que es de 220, sacaremos las líneas y lo conectaremos a un interruptor que nos ayudará a regular el voltaje. También una pinza amperímetrica para medir la intensidad de corriente que va a ir a la resistencia y un voltímetro paralelo a la resistencia para hallar la corriente del secundario. Una vez sacados nuestros datos, nos damos cuenta que vamos a trabajar con una resistencia de 470, 1K y 1.5K. Con la resistencia de 470 vemos que tenemos un voltaje voltaje de carga de 213.8, una intensidad de corriente de 0.45, la regulación de voltaje es de 2.99, la potencia de la carga va a ser de 96.21 y el ángulo va a ser de 0.24. Nos damos cuenta también que con la resistencia, mientras la resistencia va aumentando, el voltaje también lo hará. Ahora podremos apreciar un video de cómo ha sido la conexión de dicho circuito. Una vez terminado con la carga resistiva, nos va a tocar trabajar con la carga capacitiva, como vemos en el siguiente gráfico. Con la ayuda de un módulo ERFI vamos a sacar línea y neutro y conectaremos al secundario de nuestra bobina, que viene a ser 110. Del 220 nuevamente se conecta a un interruptor que va a regular el voltaje y se conecta a la bobina. Para ello también utilizaremos nuevamente nuestros aparatos de medición, un voltímetro paralelo a la bobina secundaria de 110 para hallar la corriente primaria, una pinza amperímetrica para medir la corriente que se dirige hacia la bobina y un voltímetro paralelo a la bobina para hallar la corriente secundaria. Bueno, una vez realizado todo ello, tenemos nuestra tabla con lo que vamos a sacar los siguientes datos. De una carga con inductancia de 5, 2.5 y 1.25 Henry. En la de 5 podemos ver que el voltaje de carga va a ser 218.4. La intensidad va a ser 0.104 amperios. La regulación de voltaje va a ser de 0.73. La potencia aparente va a ser de 22.71 y el ángulo va a ser de 0.056. Ahora, podemos analizar también que con la inductancia, mientras más se eleve o mientras más aumente, igualmente el voltaje también aumentará. Finalmente, terminaríamos haciendo la regulación de voltaje con la carga capacitiva. Nuevamente, con el módulo ERFI se conecta a la bobina de 110 y de 220 se conecta al capacitor. Como vemos en la siguiente gráfica, en la siguiente tabla, perdón, podemos apreciar que usamos una capacidad de 0.68, 1.5 y 2 microfaradios. En el 0.68 se utiliza un voltaje de 220.2, una intensidad de 0.054, una regulación de voltaje de 0.09, una potencia aparente de 11.89 y un ángulo de 0.029. Bueno, una vez demostrado el circuito a continuación, eso sería todo. Muchas gracias.